una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Buenas noches, buenos días para aquellos que inician el día. Nos sentimos realmente felices de poder estudiar claramente hoy la palabra de Dios nuevamente. De manera que este programa, que es de vital importancia para nuestra vida, es continuación del día de ayer, como ya vimos, ¿verdad? Pero es importante que vayamos paso a paso comprendiendo las cosas que Dios quiere que entendamos con toda nitidez. El Jesucristo y el nuevo orden mundial. Algunos han preguntado del nuevo orden mundial y se olvidaron. No, de ninguna manera. Hay conocimientos claros, sobre todo de estos días, que no entenderemos nada acerca de lo que realmente es el nuevo orden mundial. A menos que escudriñemos la palabra de Dios con toda claridad, por eso podremos entender. Como vemos en la pantalla, allí tenemos, por supuesto, nuestro certificado, el que vamos a recibir cuando, al finalizar este seminario, y sin duda que estaremos disfrutando juntos de él. Ahora bien, temas de esta semana especial, solamente un repasito. Miércoles 13, el día de hoy, el diluvio universal y esta hora, en su segunda parte, porque ayer dábamos la primera. Jueves 14, ¿dónde están los que murieron? Realmente un tema vibrante que nos va a ayudar a comprender muchas cosas de nuestra vida. ¿Hay vida más allá del sepulcro? El viernes 15. ¿Quién no quiere entender esto con toda claridad, amigos? Por supuesto, ¿verdad? Y el día sábado 16, y ahora aquí les digo así, ¿por qué? ¿Será invadido nuestro planeta por seres extraterrestres? Hay mucho que hablar acerca de ello, pero solamente cuando escudriñamos la palabra de Dios podemos entender con toda nitidez lo que esto significa. De manera que lo que vemos siempre, ¿verdad? El tema de hoy ya lo tenemos, el cupón ya sabemos que tenemos que enviarlo, ¿verdad? Y acá tenemos los dos, el teléfono, el WhatsApp, ¿verdad? Y el correo que usamos cuando realmente estamos contestando las lecciones o nuestras inquietudes que queramos tener. Y saben, aquí quiero recalcar alguna cosita. Responder al link adjunto, que es el de la lección, el seminario especial que estamos teniendo. Recordemos que del domingo a sábado, todos los días tenemos esta semana, porque es una semana especial. Después será un poquito diferente y ya vamos a explicar acerca de esto. Lección y pedidos de oración. En realidad hemos recibido algunos pedidos realmente maravillosos de otras partes del mundo, de diferentes lugares. Y no vamos a decir hoy, ¿no es cierto? No vamos a entregar o decir de a dónde, por supuesto, tampoco queremos mencionar nombres específicos, pero queremos orar por aquellos que realmente hay un conjunto. Hoy vamos a hacer diferente. Un conjunto de personas que han pedido que oremos y que realmente aquellos que aman a Dios saben que Dios es el que responde todas las cosas. Por eso, mis amigos, ahora pasando al lado de esta hermosa lámina, un hogar cerca de Dios. Cuán diferente es la vida cuando las cosas las encaramos de esta manera. Y vamos a orar con toda reverencia a nuestro Padre que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos hoy estar en este lugar para estudiar la palabra de Dios. Sobre todo quiero pedirte por aquellas personas que están pidiendo que las recordemos en oración. Hay una comisión que está también para eso y está orando. Y cada pedido que se ha hecho vamos a tenerlo en cuenta para orar. Señor, responde conforme a tu sabiduría. Sobre todo a María, recuerda que está luchando con una situación muy difícil en su salud. Acompáñala, Señor. Tú sabes dónde ella vive, tú
Tú sabes cuán lejos está, pero tu mano poderosa puede guiarla. Nos entregamos a todos nuestros amigos en tus manos y también guíanos en este programa en el nombre de Jesús. Amén. Saben, amigos míos, ahora vamos ya al programa de hoy. El diluvio universal y esta hora en su segunda parte. Dios prepara la tierra para la llegada del hombre. Es un breve repasito para entrar en el tema de lo que realmente lo entendamos bien hoy. El salmista ya en el Salmo 104, versos 7 al 9 dice: A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Bueno, aquí nos habla del momento de la creación, cuando Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Estaba la tierra cubierta de aguas. Y ahora el salmista habla de la creación del poder de Dios. El Señor le puso medida al mar, y dice, las aguas no traspasarán esa medida, etcétera. Toda la naturaleza responde al mandato divino. Muchas veces he pensado, nosotros somos más duros que aún las cosas que son inanimadas, porque toda la creación obedece a nuestro Padre Celestial. Aún las aves de los cielos, los insectos, y podríamos seguir mencionando, ¿verdad? Toda la creación, pero saben, desde que entró el pecado las cosas son dramáticas realmente. Pero Dios en la eternidad un día decidió preparar a esta tierra, prepararla, y la preparó en 7 días para la llegada de Adán y Eva. Serían creados a imagen de Dios. Leamos allí en Génesis 2, el versículo 2 hoy. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Qué hermoso, ¿verdad? Dios, dice allí, acabó en el día séptimo la obra que hizo. De manera que el autor de la semana, ¿quién es? Es también nuestro Creador. Dios vio que era necesario que nosotros también tuviéramos un día de reposo, y de veras que no se equivocan muchos, ni aun la ciencia, porque nuestra naturaleza fue realmente cambiada por la transgresión a las leyes tan importantes que Dios dejó para nuestro bien. Ahora, Dios creó la semana, ¿verdad? El segundo día de la creación, para entrar bien claro, dice lo siguiente en Génesis capítulo 1. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Bueno, ahí tenemos lo que hizo el Señor, ¿verdad?, en el día segundo, como dice la palabra de Dios. Hubo realmente algo extraordinario. Dice allí, haya expansión en medio de las aguas. ¿Por qué? Porque la tierra estaba rodeada de agua completamente, como ya vimos, ¿verdad? Y ahora vemos allí en la pantalla, en el segundo día de la creación, así era el espectáculo, una ilustración ante el universo entero. La tierra, pequeño planeta comparado con el resto de la creación de Dios. Pero el Señor ahora se acerca para cambiar la historia de nuestro planeta. La prepararía para el ser humano. Y en el segundo día dice que Dios separó de las aguas. O sea que colocó en primer lugar, como vemos allí, una superficie diferente en la altura. Una cantidad de agua, ¿verdad?, que rodeaba la tierra y que tenía una función especial. Y vamos a leer en la palabra de Dios. Debajo, allí había, como diríamos, un pantano, para entender mejor, ¿verdad? Simplemente. Había aguas mezcladas con tierra. Era realmente algo así como un pantano. Así quedó en ese segundo día de la creación. Ahora, a las aguas que estaban sobre la expansión, el Señor las colocó con un propósito muy especial, y luego la atmósfera fue creada también en ese día. O sea, esas aguas de las cuales menciona que estaban entre la capa y el globo terráqueo, como lo vemos. En el tercer día de la creación, ahora dice allá en Génesis 1, 9 y 10 lo siguiente. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco.
Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Qué hermoso, ¿verdad? El Señor continuaba su obra de la creación, pero no pensemos que Dios realmente necesita tiempo, porque la palabra de Dios dice, porque Él dijo y existió, simplemente. Él mandó y existió, dijo y fue hecho. O sea que, pero estaba creando cada día porque nosotros necesitábamos esa unidad de tiempo. Tierra le llamó a lo seco tierra, dice allí la palabra de Dios, como leíamos, y le llamó mares, por supuesto, a la superficie de lo que hoy conocemos, los océanos y demás. Ahora bien, ¿cuál fue el propósito que Dios tuvo al crear este planeta? Leámoslo allí en Isaías capítulo 45. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Bueno, Dios creó la tierra para que fuese habitada por el ser humano. Él creó con ese propósito. Y saben que todo el pecado que entró en esta tierra por nuestra culpa, cuando caímos bajo las redes del archiengañador, no podrá cambiar los designios de Dios. No, amigos. Todo el plan de salvación fue dado para que el plan de Dios se pueda cumplir y que nosotros seamos los habitantes del nuevo hogar, del nuevo mundo, cuando Él haga nuevas todas las cosas. Y en la pantalla vemos allí el diluvio, lo inverso al segundo y tercer día de la creación. Veamos lo que dice allí, porque es muy importante, Génesis 7, versos 11 y 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Nunca había llovido sobre la tierra, como habíamos visto ayer en parte, ¿verdad? Pero ahora dice que las cataratas de los cielos fueron rotas. Salía desde la profundidad del abismo también fuentes de agua tremendas, de manera que en esos 40 días la tierra cambió, como volvió a su estado original. Todo fue cubierto por esa densa capa de agua que en el principio estaba, antes de que Dios creara las cosas, antes que el Señor las hiciese como las estamos viendo allí, ¿verdad? Y quiero acercarme a esta pantalla ahora para que podamos entender un poquito mejor. Simplemente esto. Esta capa de agua que Dios colocó hacía que el clima del planeta fuese realmente un clima perfecto, un clima en el cual realmente se podía notar la admirable obra del Creador. No era como es ahora, era muy diferente. Ahora bien, por otro lado, ¿no es cierto?, la expansión, aquí teníamos la atmósfera y por supuesto el clima, una eterna primavera, el sol y los rayos solares con sus rayos destructivos, como son los ultravioletas, por ejemplo, no podían penetrar como hoy penetran y traen tantos problemas, ¿verdad? Inclusive hablamos de que la capa de ozono hay grandes agujeros, ¿verdad?, en la capa de ozono, y entonces los rayos ultravioletas penetran y hacen un daño tremendo sobre toda la creación, sobre la tierra, sobre nosotros. Esas aguas fueron las que se desplomaron cuando realmente el Señor ordenó, por supuesto, en 40 días. Pero fue horrendo, tan tremendo que aún Satanás mismo tembló por su destrucción. Dice la inspiración, qué impresionante es poder pensar en esa realidad. Pero ¿saben? Todo fue cubierto por aguas. Algunos hombres luchaban con las bestias para lograr el arca flotaba tranquilamente. Ahora estaban arrepentidos, pero había pasado el tiempo del arrepentimiento. Así son las cosas de Dios, amigos. Cuando la puerta de la gracia se cierre, ahora, en el tiempo del fin, habrá muchos que habrán de llorar. Señor, ábrenos, como también hicieron antes del diluvio, ya en los días del diluvio. Oraban para que Dios de alguna forma los salvara, pero el arca estaba firmemente cerrada, esa puerta que comunicaba, por supuesto, con la familia de Noé. Y los animales que Dios había ordenado, todo estaba sostenido por Dios.
Poderosos ángeles cuidaban de aquella embarcación. De lo contrario, no habrían soportado el turbión tan terrible, ¿verdad? Pero saben, amigos, ahora, después de 180 días, como dice la palabra de Dios, Dios hizo soplar un viento recio, y entonces las aguas se fueron alejando más y más de la tierra hasta que por último, no voy a relatar toda esa historia, la encontramos allí en Génesis 6, es hermosa y 7 también, una parte, pero, ¿saben? Estaba todo cambiado. Allí estamos viendo la realidad. Esta ilustración es perfecta. ¿Por qué? El arca se asentó sobre el monte Ararat, dice la Escritura. Ya vamos a leer en la palabra de Dios. Y por otro lado ahora, la atmósfera, cuán diferente estaba. Ya no estaba más la capa protectora que teníamos de los rayos que son malignos. No estaba más esa capa que hacía un clima diferente tampoco en esta tierra, ¿verdad? Pero ahora el Señor, sin embargo, hizo aparecer un arco, y era el arco iris, que inclusive era símbolo de ese arco iris que circunda el trono de Dios. Y miren qué pacto hace Dios con Noé. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Qué tremendo, ¿verdad? Como diciéndole el Señor, nunca más, Noé, así dice la Biblia, nunca más, Noé, yo voy a destruir la tierra con un diluvio. Es lo que leíamos, ¿verdad? El apóstol Pedro dice que en el juicio final, cuando Jesús regrese, en realidad llamas de fuego habrán de terminar con el ser humano en el juicio final de Dios. No vimos del todo todavía ese tema, pero algo entendemos. Y saben, amigos, cuán grande es poder pensar que Dios se acuerda de nosotros. Cada vez que aparece el arco iris, porque en realidad sabemos que el arco iris se produce por una configuración realmente de cristales que se producen en la atmósfera, también el agua en gotas muy especiales, y en ciertos momentos por la dirección se producen los 7 colores. Cuán hermoso, para que recordemos lo que pasó en el diluvio, para que no caigamos en el mar y para que recordemos el trono excelso de gloria de nuestro Padre Celestial, porque en ese trono de gloria circunda ese arco, el arco iris, que tiene que ver con el pacto de salvación que Dios hizo con nosotros, con el ser humano. Cuán admirable es Dios, cuánto amor tiene nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pero saben, amigos, el diluvio. En realidad, lo inverso al segundo y tercer día de la creación, decíamos. Bueno, el método basado en la radiación de los fósiles. Y aquí entramos en un punto que es realmente grande. ¿Por qué digo esto? Porque hay una tremenda confusión en la ciencia. Ustedes saben que hay la ciencia, lo que los hombres llaman ciencia, yo digo, la ciencia cuando está en armonía con la palabra de Dios podemos llamarle ciencia, pero cuando está en desarmonía con ella no. Ahora saben, amigos, algunos le dan a la Tierra millones y millones y millones de años. Claro, las rocas pueden tener una edad, no sabemos qué edad tienen, una enorme edad, porque la palabra de Dios dice que en el principio fue creado nuestro planeta. Una fecha muy diferente con la creación para el hombre, ¿verdad? Cuando el Señor hizo nuestro hogar, nuestra casa. Ahora bien, el diluvio vino. Y saben, el problema más serio es que los hombres miden con el radiocarbono 14 que vemos allí, ¿verdad? Estamos contemplando esto aquí. Y es un método científico y por supuesto que realmente es verdadero. No tiene la culpa el radiocarbono 14 de los millones de años que el hombre le da a la creación del hombre y de los animales o de la vegetación. Millones y millones de años, eso es la teoría evolucionista, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Confusión en la edad de los fósiles, así tenemos en la pantalla. El radiocarbono 14 resulta ser confuso cuando los hombres dejan de creer en la palabra de Dios. Y ya veremos por qué. Hallazgos arqueológicos, creación en millones de años o 7 días, es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo es la cosa? La Biblia dice que
El hombre y lo que existe acá en esta tierra fue creado en 7 días. Ahora, los seres humanos o científicos no dicen realidad. Y saben, yo digo los científicos, pero hay muchas religiones que aún mezclan el ateísmo con la religión. Amigo mío, no se puede hacer eso. O creemos en la palabra de Dios, o creemos realmente en la ciencia que dice otra cosa totalmente opuesta. Sí, amigos, no puede haber una cosa intermedia. Ahora bien, los hallazgos arqueológicos, ¿qué nos hablan realmente? ¿De millones de años o de 7 días? Los fósiles antediluvianos, poca radiación. Y saben, aquí vemos, porque en la pantalla de los equipos, por supuesto muy bien hechos, que miden la radiación, hay un centelleo que aparece en pantallas. Y de acuerdo a ese centelleo, de acuerdo a fórmulas matemáticas que hoy no vamos a explicar, de acuerdo a la edad media de desintegración del material radioactivo, se puede ver ese centelleo. ¿Qué pasa? Los fósiles que comieron de la vegetación, yo digo los animales que comieron de la vegetación antes que el diluvio viniese, tenían poca radiación. ¿Por qué tenían poca radiación? Porque estaba la capa protectora de aguas, como ya estudiamos, ¿verdad? Entonces, los fósiles, claro, si lo medimos, vamos a encontrar que tienen una gran diferencia con los fósiles postdiluvianos que vemos aquí, que tienen mucha radiación. ¿Por qué? Porque la capa protectora simplemente fue sacada y la vegetación, después del diluvio, la radiación es mucho mayor. Y bueno, saben, aquí viene algo serio. La radiación, dice allí, indicaría pocos años, y ahí viene la tremenda confusión. Cuando en realidad tienen pocos días de diferencia, o sea, poquitos meses o años de diferencia. O sea, un fósil que hoy lo llevemos para realizar la prueba del radiocarbono, ¿verdad? Como se hace. Los que murieron en el tremendo diluvio miden una gran edad, millones de años, aparentemente. ¿Por qué? Porque la radiación es muy lenta, el centelleo es muy lento. Un fósil que murió poco tiempo después y que se alimentó de la vegetación postdiluviana, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Por supuesto, el centelleo es rápido, cuando en realidad son poquitos años. Y la ciencia dice, no, ese es un fósil completamente nuevo, cuando en realidad tiene casi la misma edad. ¿Estamos entendiendo esto? Esto es vital. Amigos míos, no hay problema en el sistema científico, en el radiocarbono 14. El problema está en los seres humanos como siempre. La mente humana rechaza las cosas de Dios. Ahí está el problema. En la verdadera ciencia, que es la palabra del Omnipotente, amigos, la verdad está escrita. Algunas evidencias de un diluvio universal. Bien, la inclinación del eje de la Tierra, y en esto debemos meditar realmente un poquito. En realidad los científicos se dan cuenta que algo pasó con el eje de la Tierra en algún momento. Y efectivamente, porque si el eje de la Tierra estuviese diferente, con una inclinación distinta, por supuesto que las estaciones serían mucho más parejas. Pero el Señor trajo aún en el diluvio una desviación de ese eje, de tal forma que el cataclismo fue horrendo. Por eso es que todo ser viviente desapareció, como dice la palabra de Dios. Más aún, en el círculo polar ártico y en el círculo polar antártico encontramos algunas cosas que nos hacen meditar realmente. ¿Y saben? Tenemos hallazgos. ¿Qué hallazgos? Encontramos, por ejemplo, mamuts. Y los mamuts, que son animales gigantes, ¿verdad? Están entre el hielo. La ciencia descubrió eso. Y allí en el hielo, en su vientre, conservan pasto de zona tropical. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Enterrados dentro del hielo, ¿verdad? Cierto, ya nos queda menos hielo que antes porque hemos hecho tanto desastre en la creación que realmente los hielos aún polares se están derritiendo. Pero amigos míos, estos hallazgos nos hablan de un clima tropical, un clima diferente, una eterna primavera.
Por eso los animales fueron llevados de un lado para el otro. Inclusive estaban más cerca de las zonas polares, no existía esa enorme diferencia. Con el recio viento el Señor amontonó las aguas en el diluvio, ¿verdad? Cuando la tierra se secó y las amontonó en los polos. Allí quedaron amontonadas hasta el día de hoy, por eso encontramos estos animales aún con la comida dentro de su vientre. Y están allí, a pesar de que pasaron milenios enteros, ¿verdad? De manera que la ciencia está en armonía con la palabra de Dios. El problema es no entender y no aceptar la palabra de Dios. Entonces empiezan los problemas, ¿verdad? Los millones de años, el problema que descendemos del mono, etcétera. Lo que ya sabemos, no hace falta que recordemos con tanto tiempo. Analizando un poco el arca de Noé. Bueno, ustedes saben que no fue hecha por la casualidad, porque en realidad nada se hace por la casualidad, sino que Noé obedeció al Señor. Dios le dio las medidas exactas, la proporción que tenía que tener. El Señor le dijo de la madera que tenía que ser hecha. El Señor le dijo que tenía que ser calafateada con brea, etc. Podríamos hablar mucho. Es hermoso leer todos esos capítulos para ver cómo fue, ¿verdad? Pero sabes, amigo, vamos a ver ahora algunas cosas que nos llaman la atención. Características generales del arca. Leamos en la palabra de Dios. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Todo estaba dicho por aquel que sabe más que el hombre, ¿verdad? 3 pisos, ¿verdad? Como vimos allí. Da las medidas que el arca tenía. Y si tomamos el codo, como era más o menos aproximadamente 50 centímetros en aquel tiempo, ¿verdad? Tenemos lo siguiente, sus medidas y capacidad, pasándolas a nuestra medida actual. Una longitud aproximada de 150 metros, de manera que no era un barquito. Algunos me decían, en ciertas ocasiones estaba dando un seminario, había mucha gente, estaba lejos de acá, estaba allí en Estados Unidos de Norteamérica, dando, y por allí decían, bueno, pero no, es que el asunto del arca era un barquito, ¿cómo iba a tener tanta cantidad de animales? Eso ya vimos que eso es un tremenda, bueno, casi dije lo que no debo decir. Quiero decirles, amigos, es terrible ir contra la palabra de Dios. Si el arca de Noé fue un transatlántico, imaginémonos, para pocos animales, porque eran solo las especies, 7 de los animales que eran limpios y una pareja de ¿qué? De los que eran, por supuesto, no eran limpios, también así de las aves. Ahora, 150 metros de largo, el ancho tenía 25 metros y entonces alto, 15 metros de altura y por supuesto 3 pisos como leíamos en la palabra de Dios. Lugar donde se posó el arca. Bueno, allí vemos ese momento, ¿verdad? Ese momento que sin duda hasta el día de hoy nos hace pensar. Y ya voy a mencionar por qué. Amigos, la providencia de Dios cuidó de Noé y su familia, como nos va a cuidar también a nosotros si estamos decididos a hacer la voluntad de Dios. Es un Dios amante, tierno y compasivo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. De manera, amigos míos, que aún en el diluvio se ve el amor de Dios. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? ¿Por qué, licenciado? Sí, amigos, porque si Dios no hubiese mandado el diluvio, el mal era tan grande en aquella civilización que realmente era muy inteligente, todo lo contrario con lo que los hombres piensan. ¿Saben ustedes que inclusive Adán ya tenía conocimientos muy claros acerca de lo que era la luz? Nosotros ahora en la ciencia moderna que le llamamos, apenas entendemos acerca de lo que es la luz. Y así podríamos hablar mucho. Pero saben, ahora la tierra estaba cambiada, como vemos allí, completamente cambiada. Y se posó en un lugar específico. Dios eligió el lugar. El Señor apartó las aguas de tal manera
para que el arca se asentase en un lugar específico, y muy específico, porque en realidad hasta el día de hoy los hombres no pueden conocer muchas cosas debido al lugar turbulento donde el arca se asentó. Vamos a ver ahora lo que dicen las Sagradas Escrituras. Leamos. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Bueno, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes, sobre los montes, ¿qué dice allí? De Ararat. De manera que Dios eligió ese lugar. El arca se asentó. Por mucho tiempo, en realidad, el arca fue el hogar de esa civilización pequeñita, yo diría, de Noé y su familia, y por supuesto de las especies que Dios conservó, y de lo que allí el Señor había colocado, la alimentación necesaria, todo salió perfecto. La vida comenzó otra vez, y el Señor bendijo ahora a Noé, y le dijo que realmente ya la vida sería menor, sería cortada. Le habló del plan de salvación. Noé levantó un altar, colocó un corderito que simbolizaba a quién, a Jesús, que vendría para rescatarnos del pecado, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que el Señor percibió un olor grato de esta tierra, porque otra vez el hombre estaba en comunión con Dios. Pero saben, Satanás no se cansa en el terrible conflicto. Continuó luchando y los hombres pronto comenzaron otra vez a entrar en la tremenda lucha. Lo que dicen los lugareños acerca de en aquel lugar, o sea, en el monte Ararat, los lugareños, o sea, los que viven en aquellas zonas, ellos no tienen confusión. Ellos hablan simplemente de la cuna de la civilización. Sostienen que la cuna de la civilización fue allí. En ese lugar no hay dudas. Podemos ir a las zonas cercanas, todos hablan de que ahí es la cuna de la civilización. ¿Por qué? Porque lógicamente, después del diluvio, los hombres comenzaron, ¿verdad?, a multiplicarse desde allí otra vez. Así es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la ciencia, amigos. Hoy que vivimos en la época cuando el hombre tiene satélites que están girando en órbita, por supuesto, en torno a nuestro globo terráqueo. Y amigos, saben, todo puede ser medido hasta a tal punto actualmente que esos satélites poseen allí instrumentos de medición que pueden tomar fotografías con rayos especiales de detalles que hay en la Tierra, porque los hombres se preparan aún cada día más para la guerra en ese aspecto. Pero saben que los satélites muestran que en la cumbre del Ararat, debajo del hielo, que es un hielo constante, hay algo. ¿Y qué? Se ven las manchas verdes características de la madera que la Biblia dice que Dios ordenó construir aquella embarcación. De manera que la ciencia está en armonía con la palabra de Dios. Y todavía los hombres dicen, no, es un cuento el arca de Noé. ¿Por qué el hombre quiere negar a Dios? ¿Por qué el hombre quiere sepultar la Biblia, apreciado amigo? ¿Por qué el hombre no quiere creer en el Todopoderoso? Simplemente hay una razón, como ya sabemos, ¿verdad? ¿Por qué el Señor tuvo que destruir de esa forma, como ya vimos, ¿verdad?, en el diluvio? Bueno, vamos a leer en Génesis 6 ahora, 5 y 11. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Ustedes ven que no era muy diferente de lo que es hoy. Solamente para meditar, apreciado amigo. Quiero que meditemos un instante. ¿Qué dice el pasaje bíblico? ¿Cómo estaba la tierra? Toda especie de pecado, y el apóstol Pablo se refiere a los pecados, ya vamos a ver enseguidita, de lo que pasaba realmente. O sea, el hombre se entregó a aquella generación gigantesca, de inteligencia superior, porque tenían una mente especial, gigantesca, como Dios debe creado al hombre. Hacía poco que habían salido del Edén, unos 1600 años. No era nada
para aquella generación de gigantes. Pero ¿saben? Los hombres se entregaron a la corrupción. Transgredieron los mandamientos de Dios, de un extremo al otro. Transgredieron todo lo que era divino, tanto con respecto a la naturaleza como para con las leyes morales. Los hombres y las bestias hicieron cosas horrendas. Por eso dice que la tierra estaba llena de violencia por todos lados, de tal manera que Dios tuvo que destruir todo. Era la única solución. Satanás tenía el plan, mi amigo, que me ves en este momento, de que el hombre no continuara su camino y que Cristo no llegase a la tierra para salvarlo y muriese por nosotros. Pero los planes de Dios seguirán hasta el día cuando Jesús regrese, amigos. Dios tiene un remanente en este mundo rebelde. Dios tiene un pueblo al cual se llama el residuo, el remanente, que lo tuvo siempre de paso, y veamos en nuestro diagrama aquí, ¿verdad? Desde la eternidad que se interrumpió a causa del pecado. La voluntad de Dios siempre hubo un remanente, fue una minoría comparada con la mayoría que no quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso aparece esa palabra apostasía, apostasía, apostasía. Actualmente también hay apostasía, y en esta hora ni que hablar, amigos. Terrible apostasía, por supuesto, pero vamos a leer ahora. El pecado de no aceptar la creación y al Creador como es. ¿Saben? En la pantalla pusimos ese título allí como base para ver lo que el apóstol Pablo nos dice. Leamos allí en Romanos capítulo 1. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para negar las cosas de Dios. Y ahora, en esta época en la cual vivimos, en el siglo XXI, menos excusas tenemos. La ciencia ha crecido mucho, el hombre sabe mucho acerca de la creación. Y saben que actualmente, días pasados, yo escuchaba un científico, por supuesto, de una de las potencias del mundo, y estaba hablando acerca de lo que realmente es o cómo es la ciencia actual, y estaba hablando acerca de la tierra, y estaba hablando acerca de la vegetación, y estaba hablando acerca de los cambios climáticos, etcétera, y repentinamente dijo, en realidad hay un ser superior que creó todas las cosas. Para ser un verdadero científico, tengo que aceptar que hay un Dios que creó todas las cosas. De manera que la verdadera ciencia, amigo mío, está en armonía ¿con qué? Con el Dios infinito, con el Dios eterno. ¿Por qué no aceptar la creación de Dios? ¿Por qué negar y creer en fábulas? Porque nunca el evolucionismo, por supuesto, lo menciono, ¿verdad?, fue comprobado por la llamada ciencia. Leamos el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, aquí este texto a mí me emociona. Quiero leer algunos párrafos solamente. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Me detengo un instante. Saben que no tengo tiempo de mencionar todo hoy. Pero los hombres hicieron estatuas de piedra o de madera y se inclinaban y adoraban las estatuas en lugar de adorar al Creador. Parece mentira. Y el apóstol Pablo comienza a narrar la desgracia, ¿verdad? Y allí dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, la desgracia del hombre, ¿verdad? La transgresión comenzó a crecer, a crecer, a crecer, y la mente humana comenzó a degradarse cada vez más, cada vez más. Por eso es que el hombre hoy llegamos a esta orilla, amigos, y digo esta orilla, porque el barco está llegando a esa orilla, amigo, que me ves. Son buenas nuevas estas. No debes temer, debemos desear que Jesús regrese. ¿Acaso no dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Claro, Jesús nos dice que tendríamos que rogar por ese reino, ¿verdad? De manera que no
permitamos que también ocurra en nuestra mente las cosas que no son de Dios. Leemos en Romanos 1, 24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea que aquí habla claramente de lo horrendo, ¿verdad?, de las consecuencias del pecado, las consecuencias de adorar imágenes. Por eso el segundo mandamiento de la ley moral de Dios dice que no debemos hacernos imágenes para adorarlas, que no debemos de ninguna manera hacer esto porque eso es una deshonra para el Creador, y la mente humana se empequeñece. No podemos ver hoy al Creador, porque si lo viésemos caeríamos muertos instantáneamente. Tan poderoso es Dios, pero Dios dio toda la revelación. Cristo vino en forma humana para estar entre los hombres. Nos enseñó con toda claridad las cosas de Dios, ¿verdad? Y no solamente esto, sino que inspiró a los santos hombres de Dios a través de la historia, ¿verdad? Con el don profético, ¿para qué? Para que nosotros entendamos la historia. Nos dio las profecías, nos dio todo, para que no dudemos, porque el problema del pecado es la falta de fe en el Creador, justamente, ¿verdad? Ahora bien, allí tenemos las consecuencias, fueron realmente tristes. Cambiaron, ¿verdad?, la verdad por la mentira, como dice el texto bíblico, y por supuesto las consecuencias fueron fatales. El verso 26 y 27 dicen: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Qué pasaje este, ¿verdad? Yo no sé qué decir, o no sé qué palabras usar en este momento. Tú ya sabes de qué habla el Señor aquí. Está hablando de los hombres que hoy creen haber descubierto, entre comillas, el tercer sexo. Amigo mío, este problema fue de los tiempos de Noé, de los tiempos del diluvio, cuando los hombres estaban entregados a toda especie de mal. La Biblia nos cuenta, la inspiración nos cuenta en forma tremenda cómo aún hubo amalgama entre hombres y bestias, el pecado a lo sumo. Dice aquí que la mujer dejó su uso natural y el hombre también. He aquí que se formaban parejas entre hombres y mujeres y mujeres. No es raro para nosotros, ¿verdad? Y pensar que en el Consejo de las Naciones se vota esto como la gran ley actualmente, amigo mío. Esto no es de Dios. Nada tiene que ver con las cosas de Dios. Ahora vemos de dónde proviene, ¿verdad? Está claro. ¿Sabes? Es que no hay término medio. O servimos al Creador, servimos al Rey del Universo, estudiamos la palabra de Dios, oramos al Señor y hacemos de Cristo el compañero de cada día, o de lo contrario, el hombre pierde la noción de lo que es el mal. Se vuelve peor que las bestias, peor que los animales, porque Dios nos creó a su imagen, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora bien, en los días finales de la historia, ¿qué pasaría? Leamos allí, San Mateo, de paso, son palabras de Jesús mismo, palabras que Cristo dio, el mismo que creó el mundo. Cuando estuvo en este mundo, aquí dijo lo siguiente acerca de los días finales de la historia, miren. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
Qué tremendo, ¿verdad? De manera que Jesús dijo, no se extrañen, y acá tenemos la historia. Cristo habló siempre muy sencillo, mi apreciado amigo, en gran manera. Cristo, a los pies de Jesús, mejor dicho, se sentaba el encumbrado y el humilde. Se sentaban los niños y los ya ancianitos. Todos se entendían. Nuestro amado Salvador era la revelación del carácter del Padre. Su inmensa sabiduría fue dada para que nosotros podamos entender. ¿Queremos más claro que lo que hemos visto? El Señor dice así como en los días de Noé, así estará la tierra cuando yo voy a regresar por segunda vez. ¿Crees estas cosas? ¿O te atreves a negar de que Cristo va a regresar? ¿Vas a ser igual que los que vivieron en el primer advenimiento de Cristo, de los líderes religiosos, de aquellos que estaban en el templo, de aquellos que enseñaban, pero enseñaban doctrinas humanas, de acuerdo a su parecer? Por eso Cristo caminó entre ellos y no lo conocieron. Cristo tuvo que purificar el templo. En una ocasión sacó un látigo y lo sacó a latigazo, porque habían convertido en un negocio a la religión. Y yo pregunto, ¿y hoy qué pasa? ¿Cuántos millones en la tierra han hecho un tremendo negocio y flor de negocio con las cosas que son de Dios? No, amigo mío, no. Entreguémonos al Señor. No hagamos semejante cosa en esta hora del fin. No sea que habiendo tenido semejante luz, nos encontremos entre los perdidos, entre aquellos que habrán de rogar a las rocas que los escondan de la presencia del Todopoderoso en el día cuando el Señor regrese por segunda vez. No entendieron, y me acerco aquí a la pantalla, he puesto una raya allí que se mueve, ¿verdad? No entendieron. No tenían mente para entender. Como también hoy hay millones y millones en este mundo que no tienen mente para entender la palabra de Dios. No tienen una mente. ¿Por qué? Porque no son espirituales. Ni quieren rendir su corazón a la voluntad del Señor. Ahora, mi amigo, sabes, el cuarteto va a cantar. Y mientras cantan, meditemos. Porque Jesús vendrá pronto escoltado por millones de ángeles. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué día tremendo será ese? Cuando venga al fin el Rey con su gloria y su poder, la victoria plena se alcanzará. Para siempre se hundirá la tristeza del ayer. La victoria plena se alcanzará. Oh, qué día grande y glorioso aquel será. La victoria plena se alcanzará. Cuando venga al fin el Rey con su gloria y su poder, la victoria plena se alcanzará. Toda prueba pasará cuando al fin Jesús dirá, la victoria plena se alcanzará. Cuando esté con mi Jesús, el eterno Salvador, la victoria plena se alcanzará. Oh, qué día grande y glorioso aquel será. La victoria plena se alcanzará. Cuando venga al fin el Rey con su gloria y su poder, la victoria plena se alcanzará. Qué día grande nos espera, amigo mío, cuando Jesús regrese con poder y gloria. Y estamos cerca, muy cerca de ese día. El príncipe de la vida vendrá escoltado por millones de ángeles, que habrán de cantar y alabar, porque el pecado habrá terminado para siempre. El Señor se va a encargar en el juicio de Dios, en el juicio final, de destruir para siempre todo rastro de pecado. Nunca más. La victoria plena se alcanzará.
Y el Señor tendrá que crear de nuevo este mundo, desde el átomo hasta lo mayor, todo de nuevo. Será arrasado por el fuego eterno, como dice la Escritura. Y el Señor creará otra vez un hogar perfecto para que vivamos por los siglos sin fin, una vida eterna, como el Señor nos creó en el principio. ¿Estamos preparados para ese día? Yo quiero pedir al Señor que el Señor nos ayude, para que de veras podamos entender las cosas que son eternas y prepararnos mientras hay tiempo para prepararnos. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias por el tema de hoy. Querido Padre, bendice mucho a mis queridos amigos que en diferentes partes de la tierra están viendo este programa. Porque no es un programa más, tiene que ver con nuestro destino eterno. Que invitemos a nuestros familiares y amigos para que podamos entender el lenguaje del cielo y prepararnos para un mundo así eterno. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Sabes, amigo, solamente quiero indicarte jueves 14, 20 horas, a las 8 p.m., mientras ya la música va sonando, la que ya conocemos, ¿verdad? Pero saben, yo quiero llevarlos a la reflexión. Ahí vemos en la lámina algo que me hace pensar. Pero es vulgar. ¿Quién no vio un cementerio actualmente? Entonces el tema será, ¿dónde están los que murieron? ¿Qué te parece, amigo? ¿Será importante o no? Extremadamente alto. Les ruego, no por mí, les ruego por la misericordia de Dios y por el amor que tenemos al Señor, que invitemos a cuanta persona haya, que pasemos las fronteras con mensajes o lo que fuere, para invitarlos a ver el programa a las 20 horas, ¿verdad? A las 8 p.m., no porque un servidor explica, porque yo nada, de ninguna manera pudiese enseñar, si no fuese porque Dios, el que creó su palabra, allí está la sabiduría, allí está el conocimiento, ¿verdad? Nuestro círculo de amistad debe funcionar como nunca, amigos. Que Dios te bendiga, te guarde y te sostenga. Es mi sincera oración en el día de hoy. Amén.